Gracias. Vamos a dar paso ahora a la doctora Juana Paulicis. La verdad es que yo escuchaba a Adriana, ahorita estamos aprendiendo a hacer esto de los cursos online y agradezco a todos su paciencia, su amabilidad para las pequeñas situaciones que hemos tenido con las transmisiones. Y voy a presentar a la doctora Juana María Paulicis. Ella va a explicarnos el tema de exacerbación de sintomatología psiquiátrica justo en estos tiempos de la pandemia. Es médico psiquiatra por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, máster en psiconeurofarmacología. Ha dado charlas TED, cuando lo saludable no te deja vivir, docente en la Universidad de Favoloro, en la Facultad de Nutrición y Trastornos de la Conducta Alimentaria, autora del libro Los Nuevos Trastornos Alimentarios. Buenísimo, Juana, ese libro. La verdad es que yo cuando lo leí, mucha luz hacia los nuevos trastornos de conducta alimentaria. Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Un placer, Angie, muy honrada de estar en esta charla. Y bueno, cuando me invitaron pensé en de qué quería hablar, y por supuesto que quería dar honor también al Día Mundial de la Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, pero no quería dejar de hablar de la situación en la que estamos viviendo y de qué forma esto nos estaba cambiando la vida y cambiando la vida de nuestros pacientes. Estoy tratando de pasar mis slides, pero no lo estoy logrando. Perdón, ahí está. Bien, ¿qué nos sucede frente al coronavirus y qué consecuencias traerá en la población y fundamentalmente en nuestros pacientes con trastornos de la alimentación? Verse con riesgo de padecer una enfermedad infecciosa que afecta la vida o del castigo que genera el incumplimiento del confinamiento son dos motivos para el éxito de una medida sanitaria. Todo aprendizaje, especialmente con componentes emocionales como el temor, puede ir modificándose, genera sensibilización con aumento de conductas preventivas. Es así como se producen los buenos cumplimientos, inclusive las fobias. La ansiedad en sí es también una función fisiológica que codifica el contexto, aumenta la ansiedad y la flexibilidad cognitiva, pero que al desbordarse, ¿sí?, puede ser absolutamente patológica. Esta revisión sugiere que la cuarentena a menudo se asocia con un efecto psicológico negativo. Lo que vimos en algunos estudios, estuve mirando, que es lo que ya he publicado, este estudio se hizo en China, con integrantes de la ciudad de Hubei, donde realmente se ha sufrido, 1074 participantes, y los resultados mostraron un aumento en la ansiedad, un aumento en la depresión, en el abuso de alcohol y un menor bienestar mental. No han tenido tiempo de evaluar trastorno por estrés postraumático, por supuesto, ni el duelo prolongado. Ahora, si nosotros pensamos en nuestros pacientes con trastornos alimentarios, ¿cómo van a influir, cómo van a afectar estas situaciones coyunturales que estamos viviendo, según el cerebro y según las alteraciones neurobiológicas que ya tienen nuestros pacientes, tanto en la anorexia como en la bulimia, como en el trastorno por atracón? Ustedes saben que uno de los circuitos alterados es el circuito límbico, que relaciona a la amígdala, relaciona al circuito de la recompensa. La amígdala es quien regula nuestros miedos, y en esta situación de pandemia nuestra amígdala está hiperfuncionante. Y por otro lado, el circuito cognitivo, que es el que pone el freno, nuestros pacientes con anorexia está hiperdesarrollado, mucho freno, y en nuestros pacientes con bulimia y con trastorno por atracón está más desinhibido. Entonces este delicado balance que se da entre el circuito límbico y cognitivo en nuestros pacientes y en nuestros pacientes recuperados en la historia, ¿qué pasa cuando aparece un estresor, un gatillo tan fuerte como la situación de pandemia?
vive en situación de estrés, pérdidas, hay pérdidas de trabajo, hay pérdidas de seres queridos, hay aislamiento social, hay falta de alimentos y fundamentalmente incertidumbre. Y nuestros pacientes tienen una alta sensibilidad a la incertidumbre, con lo cual realmente esto las está haciendo pasar muy mal. Ahora, nosotros también sabemos que una comorbilidad psiquiátrica en un paciente que sufre de trastornos alimentarios no es la excepción, sino que es la regla. Este estudio, que muestra la comorbilidad psiquiátrica en mujeres y en hombres, muestra cómo los trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad y los trastornos de abuso de sustancias son ya trastornos muy frecuentes en esta patología. Y por otro lado, la altísima tasa de suicidios que tienen desde ya nuestros pacientes de trastornos alimentarios. Entonces, estuve observando algunos estudios que se hicieron en trastornos alimentarios, todavía muy recientes, y este es un estudio de la doctora Cynthia Bullock, en donde observa qué es lo que hace el entorno del COVID en el impacto de los trastornos, de los pacientes con trastornos alimentarios. Se hizo una encuesta en 1000 individuos de Estados Unidos y de Holanda. Estos 1000 pacientes se evalúa el impacto de los síntomas del trastorno de la conducta alimentaria, el tipo de tratamiento y el estado de bienestar que tenían. Los resultados revelaron un fuerte impacto en las preocupaciones de los trastornos alimentarios, o sea, se exacerbó la preocupación y aumentó el comportamiento de la enfermedad, o sea, las conductas del trastorno alimentario se exacerbaron. En la anorexia, y acá voy un poco con lo que les nombré al comienzo, teniendo en cuenta la neurobiología del paciente y esto de el circuito del freno, lo que reportó es un aumento de la restricción alimentaria y mayor miedo a no tener su comida de su plan alimentario, ¿sí? Pero aumentó la restricción alimentaria. La incertidumbre del entorno tuvo consecuencias. Y en los pacientes con bulimia y con trastorno por atracón, reportaron también un incremento en los episodios de atracón y en la urgencia de atracarse, en la sensación de craving. Por otro lado, se reportaron aumento en la ansiedad de estos pacientes y gran preocupación por el impacto que el COVID iba a generar en su salud mental como en su salud física. Además, los individuos con historia de trastornos alimentarios ya recuperados reportaron preocupación por una posible recaída debido a las circunstancias del COVID. Entonces, en la pandemia del COVID es como la tormenta perfecta también, pensando en el comer emocional, ¿verdad? Esto es lo que más escuchamos, diarios, artículos que dicen que las personas están aumentando de peso. En pacientes con obesidad, la soledad, el aburrimiento, la tristeza, la culpa, la bronca y la depresión están asociados al comer emocional, especialmente los atracones de comidas, y esto es una conducta de alguna manera aprendida. Ahora bien, si nosotros pensamos en esta situación como una situación de trauma, ¿sí? De una situación de posibles consecuencias como gatillo futuro, no solamente después de un trauma aparecen situaciones de estrés postraumático, pueden aparecer cuadros depresivos, que por lo que están diciendo las investigaciones es lo que más se va a presentar, por las pérdidas, por los duelos, ataques de pánico, fobias, agresividad, está aumentando las situaciones de agresividad en las familias, situaciones de despersonalización y situaciones de duelo. Ahora miren qué interesante, si ustedes ven la mayor cantidad de posibilidades de respuesta de un trastorno por estrés postraumático en una situación, midiendo la posibilidad de desarrollarlo, es en secuestro o en cautiverio, ¿sí? No sé cómo lo viven ustedes, por supuesto que esto no es un secuestro, pero la sensación de estar encerrados, de vivir una cuarentena muy, muy estricta, como han vivido determinados países, es una sensación realmente espantosa que
puede generar determinadas situaciones traumáticas. Y por otro lado, en esta columna donde vemos desastres naturales, ¿sí?, que tienen la posibilidad de desarrollar un 3.8% de estrés postraumático, yo pensaba si esto de alguna manera no termina siendo, si bien no es un desastre natural, porque no es una tormenta, no es un tsunami, pero de alguna manera está trayendo problemas a nivel de todo el ser humano a nivel mundial. Entonces, ¿cómo se evalúa y cuál es el desarrollo de una situación traumática frente a una situación de trauma? Tenemos un trauma, podemos desarrollar en ese mes un trastorno por estrés agudo, ¿sí? A partir del mes, si los síntomas se sostienen, ¿sí?, los síntomas que voy a hablar ahora, se sostienen, vamos a hablar de un estrés postraumático, y si aparecen a partir de los 6 meses, vamos a hablar de un estrés postraumático de tipo retardado. ¿Cuáles son los criterios de trauma y duelo según el DSM? Experimentar exposición a la muerte, lesión grave, ¿sí?, violencia sexual, ya lo conocemos esto, presencia directa del evento, en los casos de amenaza o muerte de un familiar o un amigo, ¿sí?, exposición repetida. Es interesante saber que el estrés postraumático es más factible de presentarse en personas que no han podido despedirse de la persona querida. Y esto es algo que va a suceder mucho en nuestra cuarentena, en esta pandemia. Síntomas intrusivos sobre la situación de trauma, evitación persistente de todo lo que nos recuerda a la situación traumática, cogniciones negativas, alteraciones del estado del ánimo y una situación de alerta crónica. Recuerdos angustiosos, intrusivos, flashbacks, sueños angustiosos, pesadillas, reacciones disociativas, malestar psicológico intenso y reacciones fisiológicas intensas también. Como les decía, evitación o esfuerzo para evitar los recuerdos, evitación o refuerzo para evitar a esas personas, a esos lugares que me recuerdan la situación perdida o la situación traumática. En algunos casos, incapacidad de recordar, ¿sí?, una amnesia disociativa, creencias o expectativas persistentes, percepción distorsionada de la causa de lo que sucedió, ¿sí?, disminución del interés por participar en actividades significativas, e incapacidad de poder experimentar emociones positivas, como la felicidad, la satisfacción y el amor. Comportamiento irritable, arrebatos de furia, comportamientos autodestructivos, hipervigilancia, alteraciones en la concentración y alteraciones del sueño. Ahora bien, también tenemos que tener presente que no todos van a generar un estrés postraumático, porque el porcentaje, según los estudios, es bajo, pero sí va a haber un porcentaje importante de duelos prolongados, con esta gran pérdida de seres queridos que vamos a tener y con esta dificultad de poder despedirnos de esos seres queridos. Pensemos que hay generaciones de familias que se han perdido, abuelos de toda la familia en determinados países que han muerto sin poder decirles adiós. Entonces, en el duelo prolongado, ¿sí?, disparado por supuesto por un ser querido, aparece la tristeza, ¿sí?, las pesadillas no son tan frecuentes como son frecuentes en el estrés postraumático, los recuerdos intrusivos sobre diferentes aspectos de la relación con la persona fallecida, acompañados de tristeza, deseo de estar con la persona, circunstancias de la muerte, cómo fue, autorreproches, evitación de disparadores relacionados con las personas fallecidas, no poder ver videos, no poder ver fotos, síntomas de activación asociadas a la pérdida de una relación que le ayudaba a regular las emociones, deseos persistentes de encontrarse con la persona, estrés asociado a la separación y recuerdo de momentos placenteros compartidos. Ahora tengo una buena noticia, hay muchos de nosotros y muchos de nuestros pacientes también van a poder ser resilientes, ¿sí? Ahora, ¿quién va a ser resiliente y quién va a desarrollar un trastorno por estrés postraumático? Quiero volver a recordar que nuestros pacientes tienen una vulnerabilidad biológica, una genética que va compartida a la posibilidad de desarrollar trastornos de ansiedad, trastornos del estado del ánimo. Entonces, nosotros de alguna manera, frente a esta situación coyuntural de la pandemia, se están enfrentando los pacientes a una situación nueva de trauma, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Miren qué interesantes para poder desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Es tener una historia de trastorno psiquiátrico, que nuestros pacientes la tienen, ¿sí? Y ser del género femenino. Nivel socioeconómico académico bajo, falta de apoyo social, historia de situaciones adversas en la infancia, traumas interpersonales, evaluación negativa de la situación traumática, desarrollo del trastorno por estrés agudo, exposición repetitiva o recordatorios del trauma, situaciones vitales adversas posteriores al trauma. Pero es interesante esto de pensar que nuestros pacientes tienen historia, por supuesto, de trastornos psiquiátricos y son del género femenino. La posibilidad de que nuestros pacientes tengan un antecedente de estrés postraumático o comórbidamente un estrés postraumático es alta. Este estudio muestra que tanto en la anorexia como en la bulimia y en el trastorno por atracón, los porcentajes de trastornos de estrés postraumático son bien altos. ¿Qué pasa cuando se evidencia un nuevo trauma, una nueva situación de trauma, viviendo un trastorno alimentario y ya habiendo padecido una situación de trauma? Lo que se sabe es que los traumas previos exacerban la posibilidad de que se vuelva a desarrollar un estrés postraumático o que sean estrés postraumáticos difíciles de poder erradicar. ¿Cuáles son los factores protectores? Tenemos que ser siempre, tener esperanza, tener optimismo, ¿sí? Es un factor protector. Hacer evaluaciones cognitivas adaptativas, que es acá donde nosotros vamos a ayudar mucho a nuestros pacientes en este transcurrir de la pandemia frente a la telemedicina, darle estrategias de afrontamiento adaptativas, apoyo social, utilizar el humor. Esto es algo que se está usando mucho en las guardias de medicina y en los hospitales, hacer actividad física, practicar la solidaridad y el altruismo, la capacidad, si fueron entrenados en mindfulness o en yoga previos al trauma, y si tienen valores positivos internalizados. Ahora, la información es clave, no sé cómo estoy con el tiempo, Angie, ¿estoy bien? La información es clave, las personas en cuarentena necesitan comprender la situación, nuestros pacientes necesitan saber qué es lo que está pasando, se deben proporcionar suministros, tanto generales como para los médicos. El periodo de cuarentena debe ser lo más corto posible, por supuesto, evitando que al abrirse sea una situación difícil. La duración no debe cambiarse a menos que en circunstancias extremas, una cosa que pasó en la Argentina. Alguien tiene abierto el... Y ahí no, para pedirles que si pueden silenciar sus micrófonos. ¿Sí? ¿Sigo? Perfecto. Y los funcionarios de salud pública deberían enfatizar la elección altruista del autoaislamiento. No es lo mismo una cuarentena dura que un autoaislamiento. Y trabajando con esta charla, encontré este maravilloso estudio que hicieron Fernando Saranda, Kate Chanturia, Legrange, o sea, Janet Treasure, Estados Unidos, Inglaterra, España, se han unido para hacer esta evaluación y vieron las implicancias que está trayendo el COVID en los pacientes con trastornos alimentarios. Y dieron ciertas estrategias, me voy a focalizar en las estrategias que ellos dieron, un poco también para tranquilizarnos a nosotros, a los que somos los tratantes, tranquilizar a las familias que nos están acompañando, tratando a nuestros pacientes, y para que nuestros pacientes que estén escuchando puedan tener en cuenta estas estrategias. Entonces lo que vieron es que por supuesto la preocupación ante el aumento del miedo del peso y la figura, todo esto se vio, el aumento del picoteo, la dificultad para hacer ejercicio, ¿sí? La falta de control excesivo de determinadas cosas. Ellos dieron ciertas estrategias, como estrategias de afrontamiento, pensamiento positivo, comunicación en las familias, hacer ejercicio físico moderado,
hacer registro alimentario para poder disminuir el picoteo y el comer excesivo, planificar y preparar un plato especial, cada miembro de la familia puede escoger uno distinto. Para la falta de control excesivo también buscar ciertos estímulos gratificantes, pacientes que dicen lo único gratificante que tengo en este momento es comer, porque no pueden encontrar otra situación gratificante, hacer ejercicios de meditación. Situaciones que no tienen tanto relación con la alimentación, pero la preocupación ante la incertidumbre, trabajar mucho con la familia, hacer juegos familiares, actividades gratificantes, en el sentimiento de aburrimiento, planificar el día, ser estructurado, tratar de buscar nuevas habilidades, encontrar nuevas cosas para hacer. Frente al sentimiento de soledad, buscar contactos sociales, las videollamadas, que son tan necesarias en este momento. ¿Y cuáles son las recomendaciones para las familias frente a que el paciente expresa preocupaciones sobre su cuerpo, por ejemplo? Es muy frecuente escuchar que los chicos le dicen a sus papás, pero estoy engordando, me siento mal, estoy enorme por la pandemia. Entonces, primero relajarlos, dejar que expresen sus sentimientos, validarlos, frenar la necesidad de hacer recomendaciones inmediatas. Vieron que los papás enseguida dicen, bueno, hagamos esto, esto, lo otro, sino que escucharlos. Esta es una oportunidad única para entender sus preocupaciones y miedos, ¿sí? Realmente puede ser una oportunidad estar en casa acompañados. Cuando los pacientes expresan miedo a la incertidumbre, también darles, no juzgarlos, no criticarlos, ¿sí? Reforzarlos por ello. Cuando hay falta de ejercicio, buscar formas de hacer, por ejemplo, respiraciones diafragmáticas, por ejemplo, hacer contracción y relajación de los músculos que no necesita espacio. Y esto me pareció tan interesante que hablan Fernando Fernández y su equipo y todos los integrantes de este estudio, que son recomendaciones para nosotros, para los terapeutas, ¿sí? Frente a la preocupación referente a la seguridad del paciente. Realmente es muy difícil trabajar con pacientes con trastornos alimentarios y pacientes con trastornos psiquiátricos de forma online, la sensación de que aparecen ideaciones suicidas y demás. Entonces, planificarnos, buscar escenarios de seguridad, pedir realmente ayuda para esto. Miedos y preocupaciones propias de la incertidumbre, nosotros tenemos incertidumbre, ¿sí? Entonces, trabajar para que nosotros podamos estar también estabilizados y regulados emocionalmente. Preocupación por el propio contagio, nosotros también tenemos miedo, tal vez no queremos ir al consultorio a ver a nuestros pacientes teniendo la opción de hacerlo en algunos países, entonces tratar de pensar positivamente, limitar la exposición lo máximo posible y hacer en lo posible terapia online. Y en los sentimientos de soledad que hoy estamos teniendo nosotros los terapeutas también, porque estamos mucho más solos, trabajar en equipo igual, hacer llamados a nuestro equipo, sentirnos acompañados y buscar situaciones gratificantes. Miren qué interesante esto que dice este equipo. Este confinamiento durará un tiempo limitado. Es importante mantener las estrategias y hábitos que nos han enseñado. Relajarse y mantener la calma. Yo siempre digo que todas las estrategias de regulación emocional que yo he enseñado a mis pacientes, hoy las estoy utilizando para mí en esta pandemia. Tal vez sea el momento de mirar a la lista de situaciones alternativas. Uno no está solo, o en todo esto hay personas que quieren ayudar y que están cerca. Estar confinado no quiere decir estar aislado. ¿A quién llamar? ¿Es posible compartir estos sentimientos, preocupaciones con la familia? ¿Es posible escribir estos sentimientos? ¿Es posible enviárselos a un terapeuta, a un colega? Es importante mantener una rutina alimentaria, de ejercicio físico moderado. Discutir con mis familias no ayuda en este momento. Es preferible concentrarte en el aquí y el ahora. No se sabe qué pasará mañana. En resumen, las rutinas saludables, tanto para los pacientes, los familiares y para nosotros, los terapeutas, de sueño, de ejercicio, de alimentación, mejoran nuestra salud física y emocional. Actitudes positivas, gratitud, ser agradecidos,
respiraciones profundas, técnicas de relajación muscular, activación conductual, explorar nuevas habilidades. Yo aprendí a cocinar en todo este tiempo, cosa que a mí no me gustaba, mantenerse conectado socialmente a pesar del distanciamiento físico. Y tener presente que siempre que llovió, paró. Muy bien, muchas gracias, Juana, muy interesante. Nos han pedido mucho tu conferencia, les hemos comentado que vamos a transmitir los links porque las conferencias son un poquito largas y nos han pedido las presentaciones. Compartiremos una vez grabada este webinar, se los podemos hacer llegar con muchísimo gusto. Te agradezco muchísimo, una información muy valiosa, me encantó esta parte de nosotros los terapeutas, el autocuidado de nosotros es también sumamente importante. Quiero agradecerte, vamos viendo por aquí, nos queda muy poquito tiempo, hermosa ponencia, me encantó, gracias, muy clara. Bueno, son comentarios generales así, no veo preguntas, muchas felicidades. Bien, pues muchas gracias, Juana, seguimos en este webinar. Voy a